Buenas amigos, volvemos a nuestro programa y seguimos con nuestro invitado José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud. José Manuel, estábamos en la pausa conversando sobre los prestadores que algunos reclaman, ¿cierto? Que no son afiliados a las ARS, etc. Y yo te voy a hacer la misma pregunta que alguna vez le hice al superintendente de salud. Todos los prestadores que se forman tienen que ser necesariamente contratados por las ARS. Te hago la pregunta por lo siguiente. Uno de ellos, uno que ha tenido experiencia como prestador, ¿cierto? Se ha preocupado de diseñar una infraestructura con un alto protocolo, ¿cierto? En confortabilidad, en un buen alto estándar en equipamiento, funcionamiento, con un sistema, un software, etc. Ese es un tipo de prestador. Hay prestadores que han hecho la mínima inversión posible y a veces yo me pregunto cómo fueron habilitados. Ese prestador que te acabo de decir, el último, comparado con el primero, van a acceder a la misma población para ser atendidos. Las ARS pueden discriminar frente a ese esquema. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a ese asunto? Sí. Y segundo, no puede existir un modelo, pensando cómo hacer que todos participen, de que esta discriminación pase por tarifas diferenciadas en las contrataciones con los distintos prestadores de servicios de salud. Esa es una inquietud muy válida. Lo primero, que para conocimiento de los amigos televidentes, porque tú eres un experto en la materia, el proceso de inclusión de un prestador de servicios de salud dentro de una red lleva todo un protocolo. Lo primero, como tú señalabas, es que tiene que estar habilitado por el Ministerio de Salud. Y esa habilitación debe hacerse de una manera responsable y profesional. O sea, que no haya ningún tipo de interés ni político ni personal para habilitar algo que no merezca su habilitación. Eso es lo primero. Lo segundo, las ARS no están obligadas a contratar a todos los prestadores de servicios de salud, porque de ser así no tiene sentido la red y no habría forma de cómo administrar costo eficientemente los recursos limitados que recibimos. Entonces, ¿cuál es el criterio, además de esa razón desde el punto de vista legal, que utiliza una ARS para crear su red de prestadores? Lo que decías, que sea un prestador que esté debidamente habilitado, que ofrezca las garantías, la tecnología necesaria para que haya una comunicación fluida entre ARS, el paciente, el propio prestador, pero que además ofrezca un servicio de calidad, con parámetros, con protocolos, que se cumplan las guías médicas y los protocolos médicos. Pero sobre todo, estos prestadores que no cumplen con esos requisitos, pues es injusto que tengan la misma paga que un prestador que cumple con todos. Nosotros estamos de acuerdo en que haya diferenciación en los pagos acorde con los servicios que se presten. Igual que una ARS que reciba a todos los enfermos y que dé un servicio excelente a sus afiliados, no puede recibir una cápita igual que una que no da servicio. Es el mismo criterio, pero completando la parte que tiene que ver con la creación de esa red de prestadores de servicios de salud. Hay otros criterios que usan las ARS. Primero, ¿dónde trabaja ese afiliado? ¿Dónde vive ese afiliado? Y que tenga dentro de esa red de prestadores diferentes prestadores que satisfagan sus necesidades de salud. Esos son los criterios bajo los cuales una ARS incluye un prestador de servicios de salud. Yo estoy de acuerdo, pero tendríamos que modificar la ley para ello y creo que es tiempo de que se haga. El doctor Julio Jacín mencionaba el proyecto que está en el Senado. Tiene cosas buenas. Por ejemplo, ahora mismo ese fortalecimiento de la tesorería de la Seguridad Social de la DIDA, que le da personalidad jurídica y además de la personalidad jurídica le da un presupuesto, autonomía financiera, va a eficientizar. Primero, hay 200,000 trabajadores que no están en Seguridad Social porque les retuvieron su dinero y no lo pagaron. Y asumiendo que cada trabajador tenga un solo dependiente, estamos hablando de 400,000 dominicanos
que debieran estar recibiendo los servicios de salud, de accidentes de tránsito, de pensiones, de accidentes laborales, que no están. Con eso se resolvería ese problema, pero además de eso, se eliminaría la elusión, porque la tesorería tendría en su organización suficientes recursos para tener un cuerpo de abogados que persiga a los que de una forma u otra engañan al sistema dominicano de seguridad social. Entonces yo creo que esos son aspectos positivos y ese proyecto lo que contempla no es una amnistía, sino que se eliminen los recargos y los intereses, que es el 90% de la deuda, y que se pague el principal. O sea, hay cosas positivas en ese proyecto y yo espero que sea aprobado. Ya fue aprobado en segunda lectura por el Senado de la República y ahora pasa a la Cámara de Diputados, que debe conocerlo en 2 sesiones, de tal forma que yo espero que eso se cumpla, porque las AFP, que es otro de los aspectos que se tocan ahí, las comisiones, se van a ganar 42 mil millones de pesos más si no se aplica ese proyecto. De tal forma que no será lo idóneo, pero es una manera de que el afiliado, su cuenta de capitalización individual, pues se incremente un poco más, y creo que es más positivo que las cosas negativas que tiene. Bien, mira, José Manuel, los prestadores que nosotros hemos tenido aquí, conversaciones además privadas, se quejan permanentemente de tener tarifas congeladas por mucho tiempo. Y es verdad, yo también lo viví en su época. Yo me pregunto, ¿por qué no se han puesto de acuerdo los actores del mercado, al menos en lo siguiente, en poder tener unos aranceles bien definidos, ¿cierto? Y que estos aranceles sean reajustados todos los años conforme al IPC, o una mezcla entre IPC y variación del tipo de cambio, porque en los últimos 10 años el aumento y la variación en la tasa de cambio, según calculaba yo, más o menos anda entre un 33 y un 35%. Entonces, y si a eso uno le suma que las tarifas han estado, con excepción de la última aumento que se hizo, cierto, por ley de las consultas médicas, entre otros, han estado congeladas. ¿Cuál es la respuesta que tiene las ARS hasta este reclamo, razonable o no, que tienen los prestadores frente a esta situación? A mí me parece que el reclamo es razonable, pero tenemos que conjugar el verbo en sus diferentes tiempos. Lo primero es cómo se explica que la cápita haya que hacer cada 2 años una especie de revolución en el sector de las administradoras de riesgo de salud con las autoridades para que se indexe la cápita por inflación. En cualquier país hoy en día, la cápita se indexa de manera automática, acorde con la inflación normalmente del sector salud. Aquí se estila que sea un promedio del sector salud y la inflación, el IPC general. Si eso se hiciera de manera automática, habrían recursos para también las administradoras de riesgo de salud poder revisar y actualizar en la medida de lo posible los pagos que se hacen a los prestadores. Que no estoy de acuerdo contigo que sea estático, porque eso siempre se revisa. Por ejemplo, en la última resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, que se reconoció algo de inflación, se revisaron algunos procedimientos y por ejemplo, a las clínicas se le incrementó las habitaciones, el costo de las habitaciones, y a los médicos se le incrementó las consultas ambulatorias, que ese es el servicio más demandado de todos los servicios de salud, de todas las coberturas. Entonces, hay otros aspectos que tienen que ser necesariamente considerados con el prestador, pero el problema está en que los recursos son muy limitados y que en sentido general no se hacen de manera automática esa indexación. Cuando eso se logre, que será eventual en una modificación de la ley que nosotros hemos planteado, pues yo pienso que el prestador y administradores de riesgo de salud tienen que juntarse para ver cómo se sincerizan esos costos en la medida en que los recursos alcancen. ¿Y cuál es la respuesta que tiene ADARS frente a afirmaciones que hacen ciertas personas, ¿cierto?, que tienen cierta influencia en el país y que son académicos algunos, frente a las ganancias millonarias que tienen las ARS? Nosotros vamos a tener en las próximas semanas a un invitado que entonces tiene esa posición y que ha
expuesto en los diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Ya han salido publicaciones que dice, ¿cierto?, las millonarias ganancias que tienen las ARS en perjuicio de la población, ¿cierto?, y de los prestadores de servicios de salud. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Nosotros hablábamos al inicio de este espacio de la transparencia con que se maneja el sistema dominicano de seguridad social. Y para muestra basta un botón. Nosotros, puedo hablar con propiedad de las administradoras de riesgo de salud que conforman ADARS, que son administradoras de riesgo de salud privadas y que tenemos la fortuna de que están en nuestra organización las 3 principales aseguradoras, las 3 principales administradoras de riesgo de salud. Primera, ARS de Humano, ARS Universal, ARS PAR y otras más pequeñas. Esos números nuestros son públicos, lo tiene la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y nosotros todos los años tenemos la valentía y la decisión de ir a los medios de comunicación, hacer una rueda de prensa y decir cuánto recibimos de per cápita, cuánto pagamos de costos médicos, cuánto gastamos en gastos administrativos, cuánto ganamos, cuánto perdimos. Ahí están los números. Esa aseveración de algunos entes de la sociedad, en el caso nuestro, es totalmente falso. El costo médico, para que tengas una idea, del año 2019 de nuestras asociadas fue 95%. Cuando tienes un costo médico de un 95% y le sumas un 10% de gasto administrativo, que es el mínimo que acepta, ¿cómo subsisten? Y un 1% de los prestadores de servicios de salud, tú tienes una ecuación de 106. 106 de costo y 100 de ingresos. ¿Cómo se compensa? Bueno, se compensa por los beneficios financieros que generan los patrimonios de nuestras asociadas y las reservas técnicas que se invierten. Pero el negocio per se, para que sea saludable, y es un principio de la ley 8701 que establece el principio del equilibrio financiero para poder subsistir y pagar a todos los actores del sistema que demandan los servicios de salud. De tal forma que esos amigos que dicen de esas millonarias ganancias, yo los invito a que chequeen las páginas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y que acudan. Nosotros en el próximo mes de marzo vamos a los medios de comunicación a presentar todo el andamiaje financiero de nuestras asociadas para que se den cuenta que esta actividad es bastante compleja y que necesariamente tiene que tener un equilibrio financiero, porque no es un pecado que un empresario que invierte su dinero en una institución obtenga un beneficio por las inversiones que hizo, por los recursos que invirtió en esa actividad. Ahí están los números y no hay mejor respuesta que los números frente a personas que piensan y dicen cosas que no se adaptan y que no se ajustan a la verdad. Y los prestadores tienen claro esa situación porque permanentemente los prestadores están en cierto conflicto con la ARS. El otro día yo hablaba, o son las sociedades médicas, o es el colegio médico, o es Andeclip, que todos los años uno ve que está en permanente conflicto, ¿cierto? Un tiro y afloja con las ARS. Yo creo que ese conflicto tiene que bajar de nivel. Yo creo que todos estamos compelidos a ponernos de acuerdo. Y yo quiero, y yo deseo, y conmigo hay muchos de ciudadanos de este país, que quisieran que los prestadores fueran tan transparentes como somos nosotros. Que digan también cuánto obtuvieron de ingresos, cuántos fueron sus gastos y cuáles son sus ganancias o sus pérdidas. Que hagamos el ejercicio completo todos los actores del sistema para que actuemos con la misma transparencia y nos midan con la misma vara. Perfecto. Licenciado José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud. Esta es su casa. Muchas gracias por venir y espero que lo podamos tener más seguido por acá porque hay muchos temas que conversar, hay muchos temas que ojalá pudiéramos tener más bien un participante, ¿cierto?, de otros sectores donde pudiéramos conversar entre todos y ver cómo vamos mejorando nuestro país en esta área. Muchas gracias. Gracias, señor Vargas. Siempre dispuesto. Cuando usted lo juzga, aquí estoy dispuesto. Muy bien. Esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube dentro de unos minutos.